Mercè Flores Rodríguez, reina del Horta 2025, y hoy os voy a contar de dónde viene este cargo tan especial que nació hace más de 160 años, fruto del amor por nuestra tierra y por nuestras flores. ¿Conocéis a Félix Robillard? Pues es un perfumista francés que en el siglo XIX llegó al barrio de la Malvarrosa y se enamoró de aquellas tierras. Allí plantó flores de Malvarrosa, construyó su fábrica, generando así la primera fábrica de perfumes y jabones en Valencia. Y en señal de agradecimiento, los huertanos y trabajadores de la fábrica obsequiaron a Félix Robillard y para ello nombraron a su hija reina del Horta de Valencia, por primera vez que nosotros sepamos. Y también lo obsequiaron con el traje típico de labradora, con el cual presidía todos los actos y fiestas de nuestra tierra. Y es que nuestras fiestas están muy vinculadas a la huerta. Y un ejemplo muy claro de ello es la Batalla de Flores. He comprado para ti con los 1000 colores de la tierra en que nací. Van entrelazadas con los sueños de pasión y del amor que has despertado en mí. En la batalla no solo podemos disfrutar de la cantidad de flores cultivadas con mucho esfuerzo en nuestra tierra, sino que gracias a los labradores tenemos esas maravillosas grupas sacadas de un cuadro de Sorolla y además las carrozas tiradas por los caballos de labranza. Que para mí ha sido todo un orgullo poder representar estas tradiciones durante todo este año, como hizo aquella niña hace más de 160 años, la primera reina del Horta de Valencia.